diferentes longitudes, por lo tanto, se tienen diferentes ángulos. Pues la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con lo que vienen siendo los sistemas cristalinos y también lo que vienen siendo las redes de Bravais. Las redes de Bravais se desglosan en lo que vienen siendo 14 redes. Pero en este caso solamente nos vamos a enfocar en lo que es el sistema cristalino cúbico y con los sistemas cúbicos simple, centrada en el cuerpo y centrada en la cara, la cual es BCC y FCC. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o algo sobre esto? Sí les queda muy bien claro los sistemas cristalinos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ya hablando un poco más profundo dentro de estos, dentro de la estructura BCC y la FCC, sabemos que la centrada en el cuerpo es porque tiene un átomo en lo que viene siendo en el centro de la celda unitaria y un octavo de átomo en cada vértice. Entonces, calculando el factor de empaquetamiento atómico, sabemos que existe 0.74% de átomos dentro de esta celda. Perdón, para la BCC es 0.68 y para la FCC es 0.74. En la FCC, pues hay 4 átomos en cada celda unitaria y en la BCC hay 2 átomos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces podremos decir que lo que viene siendo en los ángulos alfa, beta y gamma tienen un ángulo igual a 90 grados. Ahora les voy a hablar algo también muy importante sobre las formas alotrópicas del hierro. Pero antes que nada, ¿qué significa alotropía? ¿Alguien me puede decir la definición de lo que viene siendo alotropía o alguien que entienda esa definición? Es cuando un Necesito que... material cambia de fase según la temperatura a la que se encuentre. Exactamente, exactamente. Es una forma muy fácil y rápida de decir que estamos hablando de un material o un elemento alotrópico. Y es cuando ese elemento puede representar diferentes estructuras cristalinas a diferentes condiciones. En este caso, nosotros podemos ver un diagrama de temperatura contra tiempo, en el cual la condición que afecta o que da la formación a esta alotropía es la temperatura. Podemos ver, nos vamos a enfocar ahorita lo que viene siendo la temperatura de 1535 grados centígrados, que es la temperatura a la cual empieza a solidificar el hierro. Entonces, el acomodo atómico que hay en el rango de la temperatura de 1535 y 1390 es esperar un acomodo BCC. También se le conoce como ferrita delta cuando estamos hablando a estas temperaturas. Y cabe mencionar que la ferrita delta se omite dentro de la literatura lo que viene siendo en procesos de fabricación, ya que no se utiliza esta estructura cristalina en procesos de fabricación. Después tenemos lo que es en la temperatura de 1390 y 910, tenemos hierro gamma, la cual la estructura cristalina que se puede encontrar en este rango de temperaturas es FCC, la cual también es conocida como austenita. Aquí ya estamos viendo el primer cambio alotrópico en función a la temperatura, que es de BCC a FCC. Y después de 910 grados centígrados hasta temperatura ambiente, vamos a encontrar ferrita alfa, la cual se puede encontrar como PCC y se le llama ferrita a baja temperatura. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Nadie. Okay. Ahora vamos a hablar
de algo muy importante, los diagramas de fase. Alguien que me pueda dar una definición de diagrama de fase, aparte de la definición que está presente, que me lo diga con sus palabras. La representación gráfica que se puede, bueno, la representación gráfica a diferentes composiciones, bueno, a diferentes cantidades de los materiales que se estén evaluando. ¿Alguien más que me pueda decir? Bueno, es la representación entre diferentes estados de la materia en función a las variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Cuando en una de estas representaciones todas las fases corresponden a estados de agregación diferentes, se suele denominar diagrama de cambio de estado. Los diagramas de equilibrio pueden tener diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación a distintas temperaturas. Dichas temperaturas van desde la temperatura por encima de la cual un material está en fase líquida hasta la temperatura ambiente y que generalmente los materiales están en estado sólido. Entonces, en pocas palabras, un diagrama de fase nos representa los límites de estabilidad de varias fases en un sistema de equilibrio con respecto a la temperatura y a la composición química. Aquí podemos observar lo que viene siendo un diagrama muy sencillo. Hay algunas personas que ya están más familiarizados con este tipo de diagramas, pero hay personas a las cuales todavía no están tan familiarizados. Entonces, voy a empezar a describir lo que viene siendo este sencillo diagrama. Es un diagrama de temperatura contra porcentaje. Entonces, aquí nosotros vamos a tener dos fases. Las dos fases que predominan es alfa y beta. También vamos a encontrar pues el líquido. Primero que nada hay que identificar lo que viene siendo cada línea de nuestro diagrama. Una de las primeras líneas que voy a mencionar es Solvus. Vamos a poder observar, vamos a enfocarnos en la primera línea que es Solvus. Esta línea es la cual separa a una fase de dos fases combinadas. Esta línea que estoy seleccionando viene siendo la línea de Solvus. Como lo acabo de mencionar, separa a una fase, en este caso que es alfa, de dos fases combinadas, que es alfa más beta. Entonces esta es nuestra línea que separa dos fases. También podría ser esta línea, que viene siendo beta a alfa más beta. La siguiente, sólidos. Sólidos separa a una fase sólida de un sólido más un líquido, que viene siendo esta línea. Estamos encontrándonos alfa a alfa más líquido. ¿Cuál es la diferencia que Solvus? Es que aquí tenemos líquido y acá sólido. La siguiente va a ser líquidos. Líquidos separa al líquido más sólido de un líquido, que viene siendo esta interfase ahora de alfa sólido más un líquido de líquido, seguido de nuestra línea del eutéctico. La línea eutéctico es la línea horizontal que conecta la intersección de sólido y Solvus. Entonces, esta línea vendría siendo nuestra línea eutéctica. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita sobre esto?
No, Por el ninguna por el momento creo momento. que no hay ninguna duda. Ok. Bueno, entonces, ahora ya vamos a hablar de nuestro diagrama hierro-carbono. Muchos tal vez ya se lo sepan al derecho y al revés, otros no tanto. Pero bueno, aquí yo lo que voy a hacer va a ser mencionarles los puntos más importantes de lo que cabe el diagrama. Este diagrama es un diagrama en equilibrio, en condiciones de equilibrio, la cual en nuestro eje Y tenemos temperatura y en nuestro eje X tenemos composición. Entonces, una de las cosas importantes que mencionar en este diagrama es la temperatura en la cual encontramos al hierro en estado líquido. Aproximadamente vamos a manejar, este diagrama siempre maneja temperaturas de 1600 grados centígrados, pero podemos decir que a partir de 1538, ya podemos encontrar en líquido el acero. Aquí también podemos observar en este eje Y lo que vienen siendo los cambios alotrópicos del acero. Por eso era que les quería mencionar las estructuras cristalinas. Bueno, pues primero vamos a encontrar alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Todo esto va a ir siempre en función de la temperatura. Después, en este diagrama de fases, muestra la relación estable de lo que vienen siendo el hierro-carbono y sus fases. En este diagrama vamos a poder observar los campos de estabilidad de cada fase en función de la temperatura y composición química. Este diagrama solamente llega hasta 6.67% de carbono. ¿Alguien me puede decir por qué llega hasta 6.67%? ¿Y por qué no llega a 10 o por qué no llega a 100? Porque 6.7% de carbono es la máxima solubilidad permitida que tiene el hierro de absorber al carbono. Exactamente, es la solubilidad máxima que podemos encontrar nosotros. Este diagrama también se puede dividir en dos partes. ¿Alguien sabe en qué dos partes se puede dividir este diagrama? En hierros y fundiciones. En hierros y fundiciones, ¿ok? Nosotros siempre cuando queremos manejar puros aceros, vamos a poder encontrarlos hasta 2.11%. Del 2.11 al 6.67 solamente vamos a encontrar, bueno, ya vamos a estar hablando de fundiciones. Y cada uno se va a dividir, también se dividen en lo que vienen siendo hiperoctectoides e hiperoctectoides. Y lo que viene siendo la fundición en hipoeuctécticas e hipereuctécticas. Aquí nosotros ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo las fases. Las fases vienen siendo la ferrita, austenita, la cementita y ferrita delta. La ferrita, el campo de estabilidad de la ferrita viene siendo en esta zona. Después, el campo de estabilidad de la austenita es todo este campo. La austenita tiene un campo de estabilidad muy amplio en lo que viene siendo temperatura y composición química. Y después, la ferrita delta. La ferrita delta se encuentra en este punto. La ferrita delta siempre se habla a alta temperatura. Después también podemos hablar de lo que vienen siendo fases mixtas, que es la perlita. La perlita es la mezcla de ferrita más cementita. Entonces, ya una vez mencionada las fases, vamos a ver cómo se comportan a diferentes temperaturas y diferentes porcentajes de carbono.
como les acabo de mencionar, en esta zona solamente vamos a tener ferrita. ¿Ferrita qué? Ferrita alfa. Entonces, seguido de la ferrita, en función a la composición química, vamos a ir encontrando la mezcla de perlita más ferrita y perlita más cementita. Estos dos cambios de hipereutectoide e hipereutectica es debido a una transformación una de las transformaciones más relevantes del diagrama hierro-carbono. ¿Alguno me puede decir cuáles son los puntos invariantes que existen dentro de este diagrama? Uno es el eutéctico, El eutéctico. ¿Cuál más? Tectoide y el peritéctico. El eutectoide y el peritéctico. Estos tres puntos invariantes son las transformaciones más relevantes de lo que viene siendo este diagrama. Vamos a enfocarnos primero en lo que viene siendo el peritéctico. El peritéctico se encuentra en este punto. El peritéctico sucede a 0.53% de carbono a una temperatura de 1495 grados centígrados. Ahorita les voy a dar otra representación de lo que viene siendo los puntos invariantes. Pero es mencionarlo de una vez. Es mejor mencionarlo ahorita ya que estamos en el diagrama. Mencionaron el eutéctico. El eutéctico sucede a 4.3% de carbono y a una temperatura de 1129 grados centígrados. Cuando estamos hablando de este punto es porque vamos a hablar casi de pura fundición. Y nos queda lo que viene siendo el eutectoide, que viene siendo este punto. El eutectoide, estamos hablando de porcentajes de 0.8% de carbono y a temperaturas de 723 o 727 grados centígrados. Por eso es que primero se dice el primero es hipo, o sea que es antes del eutectoide, y el hiper, que es después del eutectoide. Igual para lo que viene siendo el punto eutéctico, que es antes del eutéctico y después del eutéctico. También aquí vemos que tenemos esta línea. Esta línea nos dice 727 grados centígrados, la cual es la temperatura de Curie, la cual pasando esa línea deja de ser magnético el hierro. Ahora vamos a mencionar los límites importantes que separan las fases y tienen algunas abreviaturas. Como por ejemplo la A1 es el límite superior del campo de fase de la ferrita a cementita y es la línea horizontal que atraviesa el punto eutectoide. La línea A2, la cual la temperatura donde el hierro pierde su magnetismo y es la llamada temperatura de Curie. Tenga en cuenta que para el hierro puro, esto todavía está en la fase alfa. La línea A3 es el límite entre la austenita gamma y el campo de austenita y ferrita. Y la línea A4 es el punto en este caso donde gamma cambia a delta a altas temperaturas. Y nuestra línea ACM es el límite entre la austenita y el campo de austenita a cementita. Entonces, nadie tiene problemas para identificar lo que vienen siendo estos límites para ubicarlos dentro de lo que viene siendo el diagrama hierro-carbono. Ya todos se lo saben entonces. Bueno, entonces
esta es nuestra línea AC1, AC2, AC3, ACM y por aquí arribita se encuentra lo que es la línea A4. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita sobre esto? ¿Nadie? Parece que no. Sino para preguntarles entonces al primero que agarre de la lista de la que tengo. Ok. Y ahora vamos a mencionar pues los puntos invariantes, las cuales son las transformaciones más relevantes dentro de lo que viene siendo el diagrama hierro-carbono. Tenemos la eutéctica, eutectoide, peritéctica y peritectoide, en el cual nos dice que la eutéctica pasamos de un líquido a sólido 1 más sólido 2, la eutectoide pasamos de sólido 1 a sólido 2, sólido 3, y la peritéctica, que es líquido 1 más líquido 1 más sólido 1, pasa a sólido 2. Y la peritectoide, que es sólido 1 más sólido 2, que pasa a sólido 3. Entonces, ahora sí ya, me gustaría que alguien participara y me podría decir en qué porcentajes de carbono se encuentran los límites de la línea A1, como por ejemplo la línea A2, A3, ACM. Es muy importante también la participación dentro del que viene siendo el curso, así yo ya doy por entendido que todo ha quedado claro. Ok. Bueno, entonces, aquí ya observando este diagrama, antes de 0.8% de carbono a temperaturas inferiores de 727 grados centígrados, vamos a encontrar lo que viene siendo perlita más perlita. Una vez elevando la temperatura hasta, yo que sé, 740, un ejemplo, vamos a encontrar ya austenita más ferrita. Elevando la temperatura todavía, vamos a encontrar lo que viene siendo la austenita. Todo va a ir siempre en función al contenido de carbono que nosotros tengamos en nuestro material. Todos hemos escuchado de aleaciones de, bueno, de aceros de grados 1010, 1020, 1040. ¿Alguien me puede decir por qué tienen esa denominación o por qué se clasifican de esa manera? Tengo entendido que es por el contenido de carbono. Exactamente. Cuando estamos hablando nosotros de los primeros números, de los primeros dígitos de esa clasificación, es porque estamos hablando de lo que vienen siendo aceros comerciales y aceros al carbono. Todos estos aceros también se clasifican en función al contenido de carbono. Si nosotros hablamos de un acero, no sé, 1010, es porque estamos hablando de un acero de bajo contenido de carbono, de 0.10% de carbono, 0.010 de carbono. Entonces, si nosotros tenemos un acero hipoeutectoide, les voy a poner el diagrama anterior. Si nosotros hablamos de un acero hipoeutectoide, ¿en qué rango o en qué porcentaje de carbono nosotros tenemos que trabajar para tener un acero hipoeutectoide? Y les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje? Sería de bajo. carbono? 0,721. ¿Cómo, perdón? Sería debajo de 0.8%. Exactamente. Sería abajo de 0.8. Y si nosotros queremos un grado de herramienta, como por ejemplo un 1080, ¿en qué rangos de
porcentaje de carbono tendremos que estar? Estaríamos trabajando con los aceros hiperprotectores, ¿no? De 0.8 a 2.1 más o menos. Exactamente. Ya estaríamos trabajando con otro tipo de contenido de carbono. Entonces, como ya estamos trabajando con otro tipo de acero, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar microestructuralmente? Pues otras fases. Este es el campo de estabilidad de lo que viene siendo la perlita más ferrita, y en este caso, perlita más cementita. Cada fase o cada constituyente tiene diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque unas fases son más duras que otras tienen diferentes propiedades. Entonces, por eso es muy importante siempre tener en cuenta este diagrama, porque todo va a ir en función a lo que nosotros queramos. Si nosotros tenemos un acero con un gran contenido de carbono, ya sabemos que lo más seguro es que podamos encontrar fases de lo que viene siendo perlita más cementita. Ahora, un ejemplo, suponiendo que nosotros tenemos un proveedor de acero y nos dice, ¿sabes qué? Te traje un acero 1045. Pero nos estamos dando cuenta que no tiene las fases que nosotros podríamos esperar en un acero 1045. ¿Qué fases se encontrarían en un acero 1045? Ubicándonos en el diagrama hierro-carbono. Perrita y perlita. Perrita y perlita. Ok. Pero si nosotros le hacemos una caracterización microestructural y lo vemos en el microscopio y nos damos cuenta que tenemos cementita, ¿cómo le podríamos nosotros reclamar a nuestro proveedor? Pues mostrándole nuestra microestructura, mostrándole lo que viene siendo ahora sí, haciendo una caracterización microestructural, sacando durezas, pero una de ellas y la más sencilla sería con la metalografía del material. Por cierto, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una micrografía y una microestructura? Suenan iguales, pero son diferentes. La microestructura es la organización, es lo que se observa en la micrografía. La micrografía es la imagen que se obtiene. Exactamente, hasta hay que tener mucho detalle cuando estamos hablando ya en términos metalúrgicos, porque ahí es donde uno se da a conocer que sí sabe sobre el tema. En pequeños detalles, la gente siempre se va a dar cuenta en este tipo de cosas, por eso es muy importante hasta tener muy en cuenta lo que viene siendo esa definición. Pero bueno, regresando al caso, si nosotros tenemos un acero 1045, bueno, nos dicen que es un acero 1045, pero nosotros realizamos la caracterización microestructural y nos damos cuenta que no es cierto. Ahí sería una manera de nosotros poder hasta cambiar de mismo proveedor, porque nos están entregando otro grado de acero que nosotros no estamos pidiendo. Si nosotros tenemos un porcentaje de carbono más alto, eso nos va a dar mayor dureza. Entonces, nos va a aumentar la fragilidad de nuestro material. Entonces, suponiendo que nuestra aplicación de nuestro acero es una de las propiedades, es que sea resistente a la tenacidad, resistente a la fractura, y nosotros tenemos un acero con mucho contenido de carbono, pues eso no nos va a dar lo que viene siendo las propiedades mecánicas que nosotros requerimos, y ahí comienzan los problemas metalúrgicos. Entonces, esta es una buena manera de siempre nosotros poder revisar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Nadie, seguros. Ok.
Voy a decirles lo que viene siendo la definición de cada una de las fases presentes dentro de lo que es el diagrama hierro-carbono. Primero tenemos ferrita alfa. Y lo que es una solución sólida intersticial de carbono en la red cristalina del hierro BCC. Puede disolver en forma de solución sólida en máximo de 2.0% en peso de carbono a 723 grados centígrados. A medida que la temperatura disminuye, la solubilidad del carbono también disminuye. En este caso siendo 0.005% a una temperatura de 0 grados centígrados. La cual, es lo que les mencionaba. Cada fase tiene diferentes propiedades. La cual esta es que es muy dúctil, maleable y además magnética. Ahora la austenita. La austenita es una solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma. El hierro gamma tiene una estructura cristalina FCC, por lo tanto hay una mayor solubilidad en estado sólido para el carbono que en ferrita alfa. La máxima solubilidad en estado sólido del carbono es que es blanda, es muy dúctil y tenaz. La diferencia entre la austenita y la ferrita es que no es magnética y esta tiene una gran resistencia al desgaste, siendo el constituyente más denso de los aceros. Bueno, sí les queda claro que la austenita no es magnética porque ya ha pasado la temperatura de Curry, ¿verdad? Seguido por lo que viene siendo la cementita. La cementita es un componente microestructural muy duro y quebradizo. Por lo tanto, en muchos grados de acero se debe evitar la separación de cementita. Esto se hace medio enfriamiento rápido. Si no se evita la formación de cementita, el material puede estallar bajo cargas mecánicas. ¿Alguien sabe una manera de evitar la formación de cementita del material? ¿Cómo lo eliminarían? ¿O cómo se disminuiría? ¿Cómo se haría menor el porcentaje de cementita en nuestro material? ¿De qué manera lo podríamos hacer? Con un tratamiento térmico con el temple. O sea, sí es un tratamiento térmico, pero no mediante temple. El temple lo que nos daría ya sería la formación de martensita y pues seguiría siendo muy duro nuestro material. Pero suponiendo que nosotros tenemos muchos esfuerzos dentro de nuestro material, pues la manera más adecuada de liberarlos sería Por medio normalizado. por medios de tratamientos térmicos a bajas temperaturas. Ya para evitar estas formaciones, pues sería ya diseñar un buen tratamiento térmico. Y por último, tenemos nuestra ferrita delta, la cual también se encuentra en solución sólida intersticial del carbono en el hierro delta, la cual tiene estructuras BCC como la ferrita alfa, la máxima solubilidad en estado sólido del carbono en ferrita delta, y es de 0.09% a 1465 grados centígrados. ¿Hasta aquí todo está bien? Sí. Bueno, pues ahora es una tablita de lo que viene siendo las fases o microconstituyentes, la cual nosotros tenemos fases o constituyentes diferentes en nuestra
con nuestro diagrama hierro-carbono. ¿Me pueden dar 5 minutos, por favor? Ahorita regreso, gracias. Claro. Chicos, aprovechando este momento, vayan preparando sus dudas para ahorita hacérselas llegar al ingeniero.
Hola, disculpen por la interrupción. Sí pueden ver todavía la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, pues ya, esta es una tablita ya como que muy sencilla, con lo que viene siendo la estructura y a cuánto se disuelve cada uno. Y dice, en este caso, la ferrita alfa, dice, fases de equilibrio de baja temperatura relativamente blanda. En pocas palabras, es un resumen de lo que les acabo de mostrar. También aquí estamos hablando de la martensita y vainita, pero eso me gustaría mencionarlo el día de mañana, ya que la obtención de estas fases es mediante, pues ya, tratamientos térmicos, ¿no? Y por último, otra vez les muestro lo que viene siendo el diagrama hierro-carbono. Pero aquí vamos a dar, o bueno, aquí hay 3 ejemplos muy claros hablando de aceros hipo, estando en lo que viene siendo el punto invariante eutectoide y después de ese punto. Primero nos vamos a ubicar en esta línea a la temperatura de 912 grados centígrados, en la cual nosotros vamos a poder obtener una, lo que viene siendo la formación de la austenita. La austenita a esa temperatura, bueno, a esta temperatura solamente vamos a tener lo que viene siendo austenita. Después vamos a ir enfriando y ahora ya vamos a estar en el campo bifásico de ferrita más austenita, en el cual en esta microestructura vamos a poder observar cómo va a ir predominando la austenita, pero ya va a haber la formación de ferrita, lo que viene siendo estos granos. Ahora, encontrándonos dentro del mismo campo de alfa más austenita, pero a una temperatura menor, vamos a encontrar cómo hay mayor crecimiento de los granos de ferrita. En este caso ya se ve un poquito más grande de lo que viene siendo la austenita. Ahora, pasando a temperaturas inferiores de lo que viene siendo la línea A1 o temperaturas menores de 727, ya vamos a poder encontrar lo que viene siendo la perlita. La perlita, pues es lo que viene siendo ferrita más cementita. En este caso podemos observar cómo todo esto es perlita, lo que viene siendo la formación de estos de perlita. Pero también vamos a poder encontrar lo que viene siendo la cementita solita, que vienen siendo estos puntos. Y aparte, y algo muy importante que mencionar, es que vamos a poder encontrar ferrita eutectoide y ferrita proeutectoide. Esta ferrita se formó en este campo de estabilidad de fase, o sea, en línea, en el campo superior a 727, en el cual fue la primera ferrita que se comenzó a formar. Una vez que bajamos la temperatura, comienza a formarse la ferrita eutectoide. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto sobre lo que acabo de mencionar? ¿Nadie? Ok. No, todo está claro. Todo está claro. Ok, Ahí, gracias. ok. Ahora nosotros nos vamos a ir a mayores contenidos de carbono. ¿A cuántos? A un 0.8% de carbono, en el cual nosotros aquí vamos a poder encontrar nuestro punto eutectoide. Elevando la temperatura arriba de 727 grados centígrados y de igual manera vamos a estar en el campo de estabilidad de la austenita, de la fase austenítica.
teniendo en cuenta esta microestructura. Una vez bajando la temperatura, nosotros vamos a poder encontrar lo que viene siendo ya lo que es la formación de la cementita y de la ferrita, lo cual nuestra matriz en este caso vendría siendo la ferrita. Ahora, hablando de un acero hiper arriba de la temperatura, bueno, arriba de lo que viene siendo la temperatura de 727 y arriba de la temperatura de la línea ACM, igual vamos a encontrar lo que viene siendo austenita, ya encontrándonos en el campo de estabilidad inferior, vamos a encontrar el mismo comportamiento o un comportamiento similar a lo que viene siendo de los aceros hipo, pero la diferencia es que estos granos van a ser de cementita y no como en el otro caso que eran de ferrita. Después, una vez por temperaturas inferiores a A1, ya vamos a poder encontrar lo que viene siendo cementita proeutectoide y cementita eutectoide, la cual sucede de la misma manera que en la ferrita. Una se forma cuando estamos arriba del arriba de la temperatura de 727 grados centígrados y la ferrita eutectoide se forma por debajo de esa temperatura, obteniendo como resultado esta microestructura, la cual tenemos lo que viene siendo la formación de perlita con un poco de ferrita, en este caso sería muy poca, y cementita proeutectoide y cementita eutectoide. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cementitas? La diferencia de las dos cementitas es que se obtienen unas a diferentes temperaturas, como por ejemplo, la primer cementita que podemos ver aquí, es la formación como de este grano rosita, es aproximadamente 800 grados centígrados. Entonces, a esta temperatura vamos a tener dos fases presentes que viene siendo alfa más cementita, gamma más cementita. Entonces, cuando nosotros bajamos a temperaturas inferiores a 727 grados centígrados, vamos a encontrar la nueva formación de cementita. Esa nueva formación de cementita es a partir de la austenita remanente que nosotros teníamos a alta temperatura. Por eso es que se dice proeutectoide y después eutectoide. La cementita eutectoide se obtiene por debajo de temperaturas de 727 grados centígrados, mientras que la proeutectoide se obtiene arriba de 727 grados centígrados. Esa es la diferencia. Y lo mismo sucede, pero con la ferrita que tenemos nosotros. Ferrita. Si es ferrita proeutectoide y ferrita eutectoide. ¿Hay alguna otra duda? Igual, pero en las mismas cementitas, pero en relación a sus propiedades, no sé, tienen mayor o menor dureza una de la otra, o ductilidad, o no sé, tienen o diferente en propiedades. Se supone que como viene siendo la misma cementita, pues se van a caracterizar las dos por ser muy duras. Solamente que la diferencia entre ellas es la diferencia a la cual se obtuvieron. Ya hablando de propiedades mecánicas, pues ambas siguen siendo muy, muy duras. Una pregunta por ahí referente Ajá. a ese mismo tema de la cementita. ¿La morfología es
¿Es similar en ambas, independientemente de dónde se obtienen? Sí es diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos lo que viene siendo cementita a temperaturas muy altas, nosotros vamos a todavía a expandir esos granos, como por ejemplo, o bueno, en la cementita. Aquí podemos ver pequeños granitos de cementita, pero acá ya no son granos, acá ya son, bueno, sí siguen siendo granos, pero de mayor tamaño. Y más sin en cambio, en la cementita eutectoide, como apenas se está formando desde la temperatura de, bueno, por temperaturas inferiores a 727, no vamos a dar tanto tiempo de que crezcan esos granos. Por eso es una de las maneras en las cuales se puede distinguir lo que viene siendo la cementita proeutectoide y la cementita eutectoide. Ok, gracias. Aquí estamos hablando siempre dentro de condiciones de equilibrio. Este diagrama nada más, estamos siempre en condiciones de equilibrio. Ya donde podemos nosotros, ahora sí, calcular o bueno, determinar la proporción de cada fase, pues es con los tratamientos térmicos. Y ya no necesitamos observar nuestro diagrama hierro-carbono, sino ya ahora necesitamos poder observar nuestras curvas de tiempo, temperatura y transformación o las ST. Entonces, pues esto solamente se los menciono porque sí es algo muy importante. Pero ahora tal vez muchos digan, oye, pues y la martencita y la vainita, ¿cómo se obtienen? Ah, pues ahí ya estamos jugando con mecanismos adifusionales. Aquí estamos hablando siempre, estamos hablando en condiciones de donde hay difusión. Y cuando hablamos de difusión estamos hablando de mecanismos de nucleación y crecimiento. Pero si nosotros queremos obtener una microestructura con muy alto porcentaje de martensita, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues que no haya difusión en nuestro material para poder retener la austenita con las agujas de martensita. Entonces ahí estamos jugando con otra variable. ¿Cuál es esa variable? El tiempo. Ya cuando nosotros metemos el tiempo, ya nosotros podemos hablar de muchísimas más cosas, como por ejemplo la cinética. Ingeniero, Sí, dígame. disculpa que le interrumpa, pero ya estamos sobre el tiempo por si me gusta agregar una última cosa para ya cerrar. No, sería todo. Entonces, chicos, les hacemos la invitación a que estén al pendiente del grupo de WhatsApp, ya que se hará llegar información importante. Y pues nada, con esto cerraríamos el día de hoy y los esperemos el día de mañana en punto de las 16 horas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes. ¿Será que nos pueden regalar el link de WhatsApp? Algunos no lo tenemos. El link de WhatsApp, bueno, el grupo de WhatsApp es solo para los miembros. Pero igual, si tienes alguna pregunta, la puedes comentar. Ok. No, gracias. A ti. Sí, Ángela, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, Maite. Buenas tardes. Disculpe, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Disculpe, señorita. ¿Existirá alguna manera de solicitar alguna constancia de participación o asistencia al curso? Permíteme un momento. Sí, muchas gracias. Me comentan que no se darán constancias. Ok, gracias, señorita. A ti. ¿Y Jonathan? Muy buenas tardes, hazme un favor para hacerte la pregunta, ¿dónde podemos ingresar el nuevo link para el día de mañana? El link será este mismo. Gracias. Para servirte. ¿Y César? Buenas tardes, disculpa, es que no he podido encontrar el link del grupo de WhatsApp. Sí, el grupo de WhatsApp es solo para los miembros del capítulo. Ok,